Hola, buenos días, ¿cómo estás? Sigamos leyendo este pasaje que se llama Pedro y Cornelio, Hechos capítulo 10, versículos 1 al 48. Ayer leímos hasta el versículo 16. Primero que todo, te ruego en el nombre de Jesús que si no has visto el video de ayer, que es la primera parte de este pasaje que estamos leyendo, que por favor lo mires, es muy importante. Te dejo el link en la cajita de descripción. De hecho, en la cajita de descripción siempre vas a encontrar los links de los videos anterior y el video siguiente a cada video. Algunas personas me preguntan que no encuentran cuál es la cajita de descripción. En YouTube, debajo del video, tú puedes ver que está el nombre, el título del video. Y ahí al lado derecho, o sea, a tu derecha, tú mirando la pantalla a tu derecha, ahí vas a ver como un triangulito, que en realidad es una flechita. Cuando tú le das clic a ese triangulito se despliega la caja de descripción que yo siempre menciono. Y ahí es donde encuentras los links de todos los videos, de pronto videos que te deje los links o el video anterior y el video siguiente de cada video. Bueno, ahora sí leamos entonces el versículo 17 de Hechos capítulo 10. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Gloria a Dios. Impresionante. Ayer hablamos sobre la visión de Pedro y sobre la visión de Cornelio. Y ahora estamos leyendo el momento en que los hombres enviados por Cornelio, el centurión, llegaron a la casa de Pedro, a la casa en donde Pedro se estaba hospedando. Y Pedro en ese momento estaba aún perplejo por la visión que había tenido, la cual explicamos ayer y que es muy importante que la veas. Versículo 18. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Los hombres que habían sido enviados por el centurión llegaron, tocaron y dijeron: buenas, aquí vive un Simón que se llama Pedro. Versículos 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Mira que ahí Espíritu está escrito con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¡Wow! Mientras tanto, Pedro, que estaba arriba en la azotea, atónito con la visión que Dios le había dado, llegó el Espíritu Santo y le dijo que habían llegado 3 hombres a buscarlo y que fuera con ellos porque él, el Espíritu Santo, los había enviado. Versículos 21 al 23. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, cuando los hombres de Cornelio, el centurión, se presentaron en la casa donde estaba Pedro, Pedro los hizo pasar y les dijo que se quedaran ahí esa noche y que al otro día partirían rumbo a Cesarea a encontrarse con Cornelio, el centurión romano. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando.
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio estaba esperando a Pedro, pero no solamente él, sino él y todo su círculo más cercano de parientes y amigos. Versículos 25 al 27. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos estaban esperando a Pedro? Muchos. Y Pedro les dijo, versículos 28 y 29. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¡Wow! Pedro entendió que la visión que Dios le había mostrado, de la cual hablamos ayer, que no solamente era referente a la comida, porque Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, sino que esa visión también se refería a las personas, a los gentiles, es decir, a los que no son judíos. Dios también nos ha limpiado con su sangre preciosa, que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario. Y entonces Pedro les preguntó que qué necesitaban. Y Cornelio respondió. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Recuerda que Cornelio, quien no era judío, sino un centurión romano, era un buen hombre, que además de ayudar a los demás, a los necesitados, también oraba y ayunaba. Y eran las 3 de la tarde y él aún estaba en ayuno y oración cuando vio un ángel con vestido resplandeciente que le dijo, versículos 31 y 32. Y dijo el ángel, ¿no? Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Esa fue la visión que Dios le dio a Cornelio, el centurión romano. Y entonces Cornelio le siguió explicando a Pedro. Versículo 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Este punto es muy chistoso porque ya estaban todos reunidos. Estaba Cornelio y todos sus amigos y familiares esperando a que Pedro les dijera lo que le tenía que decir. Y Pedro, por otra parte, estaba esperando a que Cornelio le dijera para qué lo había mandado llamar. Es muy chistoso. Dios había organizado esa reunión y Dios sí sabía qué era lo que iba a pasar y para qué estaba Pedro ahí. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas.
Gloria a Dios. Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Mira que ahí cuando dice Dios de dioses, ese dioses está escrito con D minúscula. Luego dice Señor con S mayúscula, de señores con S chiquitita. Entonces, Pedro ya estaba entendiendo todo. La visión que había tenido en la azotea y también estaba entendiendo para qué estaba ahí, para qué había sido llamado. Para un judío como Pedro, uno de los 12 apóstoles, era cosa abominable reunirse con un extranjero, como lo leímos ahorita. Pero eso estaba a punto de cambiar, porque Pedro entendió que no podía llamar impuro o inmundo lo que Dios había limpiado, porque Dios no hace acepción de personas, ni acepta sobornos, sino que, versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios se agrada de todo aquel que le teme y hace justicia. Y recuerda que temerle a Dios no es tenerle miedo a Dios, sino que significa que aborrecemos el pecado. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Dios es aborrecer el mal, aborrecer el pecado. Y siguió diciendo Pedro, versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Gloria a Dios. Dios se dio a conocer primeramente al pueblo de Israel, como ya lo hemos explicado, por ejemplo, en los 12 capítulos que se llaman Defensa y Muerte de Esteban. Y luego que te dejo el link en la cajita de descripción del primer episodio de esos. Y luego Dios anunció el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo a todas las demás naciones, no solamente a Israel, sino a todas las demás naciones. Efesios capítulo 2, versículos 12 al 14 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes de Jesucristo había enemistad con Dios a causa del pecado, pero por medio de Cristo, de su sangre que por nosotros fue derramada en la cruz del Calvario, hay paz, porque Cristo es nuestra paz. Y Cristo también derribó la pared que nos separaba de Dios por el pecado. Y ahora tú y yo tenemos acceso al trono de Dios en oración, alabanza y por medio de su palabra. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Wow! Gloria a Dios. Mira, tú y yo, ahora, el día de hoy, nos podemos acercar confiadamente en oración y en alabanza al trono de la gracia de Dios. ¿En dónde? ¿Cómo?
en nuestro propio cuarto, con la puerta cerrada, nosotros nos podemos acercar al trono de la gracia de Dios, como dice Mateo 6:6, y hallar gracia, la gracia de Dios que nos ayuda y nos socorre en toda situación en nuestras vidas. Y todo esto, ¿por qué fue? Por Cristo, porque Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres, porque en Cristo se pagó el precio de nuestro pecado, y por eso el día de hoy tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia de Dios. Impresionante, ¿cierto? Pregunta, ¿vas a entrar? ¿Vas a acercarte al trono de la gracia de Dios? Ya tienes la invitación para ir, para acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿vas a ir? ¿Vas a sacar tiempo a diario para orar, alabar a Dios y escudriñar su palabra y así acercarte al trono de la gracia de Dios? No dejes pasar esa oportunidad. Es la invitación más importante y especial que te puedan hacer en toda tu vida. Dios mismo te está invitando a su oficina para que vayas y ores al Creador de todo cuanto existe. Dios quiere derramar en ti su gracia y su favor, pero tú tienes que ir y acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios. El lunes continuaremos con este pasaje y recuerda que mañana vamos a orar por sanidad. Gloria a Dios.